Hola a todos, somos Irene Cuesta Manzano y Elvira Barrios de la Universidad de Málaga y nuestra ponencia trata sobre la relación entre el multilingüismo, los aspectos afectivos y el uso de la lengua extranjera fuera del aula en aprendientes adultos. Vamos a proceder a comentar los objetivos, la metodología, los resultados, la discusión y la conclusión de nuestro estudio. Entonces, en primer lugar, los objetivos de nuestro estudio eran examinar y analizar el nivel de disfrute de aprendizaje de la lengua extranjera, de ansiedad en la clase de lengua extranjera y de la frecuencia de uso de la lengua extranjera fuera de clase, dependiendo del número de lenguas extranjeras que el alumnado conociese, hubiese estudiado o estuviese estudiando. Entonces, bueno, esos eran los dos objetivos principales. Y luego un tercer objetivo consistía en demostrar la relación que había entre el multilingüismo o el número de lenguas que habían conocido, habían estudiado previamente o incluso estaban aprendiendo en ese momento, con los resultados que obtuvimos del disfrute del aprendizaje en la lengua extranjera, de la ansiedad en la clase de lengua extranjera y de la frecuencia de uso de la lengua extranjera fuera de clase. Entonces, en primer lugar, la metodología consiste en un instrumento que lo utilizamos a través de Google, de los formularios de Google, en el que teníamos las escalas para medir el DAL, el ACLE y el FULC, es decir, el disfrute, la ansiedad y la frecuencia de uso de lengua extranjera. En este estudio participaron 1.273 estudiantes de 19 escuelas oficiales de idiomas de toda España, cuya edad media era 40,71 años. De estos idiomas, el más numeroso era inglés, en el que participaron 906 estudiantes, seguido por el francés, en el que hubo 242 estudiantes, y por último el alemán, en el que hubo 102 estudiantes. Aunque también debemos mencionar que hubo participantes de otras lenguas, como fueron el italiano, el ruso, el español como lengua extranjera. Sí, básicamente esas. Y creo que hubo un estudiante también de japonés. Pero la predominante fue en todo momento el inglés. Y bueno, en cuanto a la metodología, el programa que utilizamos para el análisis de datos fue el programa de SPSS. SPSS. Bueno, en cuanto a los resultados, el nivel de disfrute de los participantes según el número de lenguas aprendidas se puede observar aquí. Como vemos, a aquellos participantes que aparte de la lengua de su lengua materna conocían o estaban aprendiendo otra lengua, era 4,22. De aquellos que en total conocían 3 o aparte de su lengua materna estaban aprendiendo otras 2 lenguas extranjeras, era 4,22 también. Y el disfrute de aquellos que conocían 3, o sea, que aprendían aparte de su lengua 3 o otras 3 lenguas extranjeras, era el más alto, era de 4,26 sobre 5. En cuanto a la ansiedad, cuantas menos lenguas conocían, mayor era la ansiedad. Como se puede ver, aquellos que conocían 3 lenguas en total tenían 3 de 5, los que conocían 2 lenguas en total 3,10 y los que conocían 4 más lenguas 2,71. Por último, la frecuencia de uso de la lengua extranjera era más elevada cuanto mayor fuese su nivel de multilingüismo. Es decir, a mayor nivel de multilingüismo, mayor disfrute, mayor frecuencia de uso de lengua extranjera y menor ansiedad. Bueno, para calcular las asociaciones hicimos la prueba de Kruskal-Wallis y entre el disfrute nos salió que no hay una asociación significativa según el nivel de multilingüismo. No obstante, la asociación sí era significativa según la prueba de Kruskal-Wallis que realizamos para la ansiedad y la frecuencia de uso según la frecuencia de uso de la lengua extranjera fuera de clase. Entonces, en la ansiedad se encontraron asociaciones significativas entre la ansiedad y una lengua extranjera con 3 o más lenguas extranjeras y entre 2 lenguas extranjeras y 3 o más lenguas extranjeras.
Sin embargo, no se encontraron asociaciones significativas entre 2 lenguas extranjeras y 3 o más lenguas extranjeras. Entre la frecuencia de uso de la lengua extranjera fuera de clase se encontró una asociación significativa entre una lengua extranjera y 3 o más lenguas extranjeras, pero no entre las otras 2 asociaciones que se comprobaron. En la discusión se puede decir que nuestro estudio coincidió con estudios previos en cuanto a la asociación entre mayor multilingüismo equivale a mayor disfrute y a menor ansiedad. No obstante, no sabemos si coincidiría con otros estudios, pues con respecto a la frecuencia de uso, con respecto al uso de la lengua extranjera fuera de clase, puesto que nuestro estudio es el único estudio que hemos encontrado disponible en la literatura. No obstante, nuestros datos sí que coinciden con los estudios previos en cuanto a disfrute y ansiedad. Es decir, nuestra conclusión final es que cuanto mayor sea el nivel de multilingüismo, mayor será el disfrute y la frecuencia de uso de la lengua extranjera fuera de clase y menor será el nivel de ansiedad. No obstante, necesitamos más estudios para corroborar nuestros hallazgos y este estudio cuenta con la limitación de que los resultados no son generalizables porque el perfil de escuela de idioma es un perfil de alumnado muy específico que asiste a clase normalmente por placer y sin ningún tipo de necesidad, pero pese a estas limitaciones, este estudio contribuye en un campo que apenas se ha estudiado hasta la fecha. Entonces, si tenéis alguna duda, pues lo podéis dejar por el foro y os contestaremos en cuanto podamos. Gracias.